se rieron porque no fui a la universidad, ahora trabajo donde ellos sueñan llegar. Cuando decidí estudiar un grado superior en Administración de Sistemas Informáticos, muchos me miraron por encima del hombro, como si no tener un título universitario me hiciera menos capaz. Me culpaban de una decisión que, para ellos, era un camino de segunda. Pero mientras ellos seguían buscando su camino, yo ya estaba construyendo el mío. Hoy, con un ascenso que pocos imaginaron posible, los mismos que me juzgaron me preguntan cómo lo logré. La respuesta es simple: mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Lo que me dijeron esa noche, todavía me persigue. Recuerdo a mi padre, un hombre de ideales firmes, que siempre soñó con verme en una universidad. Sus ojos brillaban al hablar de las carreras tradicionales, de los pasillos llenos de historia y de los títulos que adornarían nuestra pared. Yo era una niña soñadora, con cuadernos llenos de dibujos de robots y códigos que solo yo entendía. Me veía construyendo mundos digitales, no leyendo libros antiguos. Pero su voz, suave pero persistente, sembraba la duda. Una ingeniería, hija. Eso sí es futuro. Quería complacerlo, quería que se sintiera orgulloso, pero mi corazón latía al ritmo de los circuitos y las redes. Mis amigos, la mayoría de ellos, ya se preparaban para la selectividad, hablando de ingenierías y licenciaturas. Me sentía fuera de lugar, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba. ¿Un grado superior? Eso es para los que no llegan a más, me dijo una amiga con una sonrisa condescendiente. Esas palabras se clavaron en mí. Pesaban, dolían. Pero, aún así, la pasión por la informática era un fuego que no podía apagar. Creía en mí, en mi capacidad, aunque el mundo a mi alrededor dudara. No me importaba si era un camino distinto, lo importante era que era el mío. El día que anuncié mi decisión de ir por la rama técnica, la decepción en los ojos de mi padre fue un golpe más duro que cualquier palabra. No hubo gritos, solo un silencio pesado que lo decía todo. Es tu vida, me dijo, y en esas dos palabras sentí el peso de su desilusión. Fue como si una puerta se cerrara en mi propia casa, una grieta se abriera entre nosotros. Mis amigos, esos que se reían, me dejaron de lado. Me convertí en el bicho raro, la que no encajaba en sus planes de futuro brillante y universitario. Me sentía traicionada, no solo por ellos, sino por la expectativa que el mundo tenía de mí. Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio, con la voz de mi amiga resonando en mi cabeza. Eso es para los que no llegan a más. Me lo creí. Me sentí pequeña, insignificante. El peso de la soledad y el juicio ajeno era insoportable. Había elegido mi camino, pero el precio era la incomprensión y el aislamiento. Sentí que lo había perdido todo, incluso mi propia voz. Esa noche, la lluvia golpeaba mi ventana con la misma intensidad con la que las lágrimas golpeaban mi almohada. Estaba sola, y lo peor de todo, sentía que lo merecía. Lo que descubrí después me rompió aún más. Esa fue la época más oscura. Me sentía como un barco a la deriva en un mar embravecido, sin brújula y sin puerto. Las clases de programación, que antes eran mi pasión, se convirtieron en un tormento. Cada línea de código era un recordatorio de la soledad que me había impuesto. Mis compañeros, aunque algunos intentaban ser amables, sentían la tensión a mi alrededor. Yo misma me había construido un muro. Los fines de semana, mientras mis antiguos amigos compartían fotos de fiestas universitarias y nuevas amistades, yo me encerraba en mi habitación, con el portátil como única compañía. Me comparaba, me machacaba. La alegría de construir mi camino se había transformado en la amarga sensación de haber elegido mal, de haber fallado. Pensaba en mi padre, en la decepción que le había causado, y el nudo en mi garganta se apretaba. Comía poco, dormía menos. Mis ojos, antes llenos de chispa, se veían cansados y apagados. La vulnerabilidad me consumía, y la esperanza se desdibujaba con cada día que pasaba. Me sentía atrapada en un pozo de desesperación, y no veía la salida. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Un día, mientras intentaba descifrar un error de código, mi profesor de redes, un hombre mayor con una barba canosa y una mirada sabia, se acercó a mi mesa.
Había notado mi aislamiento, mi tristeza. Se sentó a mi lado y, en lugar de hablar de programación, me contó su historia. Me habló de cómo él también había sido juzgado por elegir un camino menos convencional, de cómo la pasión y la perseverancia eran más valiosas que cualquier título. La universidad te da un papel, pero la experiencia te da un futuro, me dijo con una voz tranquila. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. No eran consejos vacíos, sino la voz de alguien que había vivido lo mismo. Me hizo ver que mi valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de mi propio esfuerzo y convicción. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si un interruptor se encendiera. La chispa que creí perdida, volvió a encenderse. Me miré al espejo y vi, no a una víctima, sino a alguien con el potencial de construir algo grande. Ese fue el punto de inflexión. Lo que sucedió después, jamás lo hubiera imaginado. A partir de ese día, mi actitud cambió radicalmente. Las horas en el aula se convirtieron en oportunidades para aprender, absorber y crecer. Cada error, cada fallo, ya no era un motivo para rendirse, sino una lección que me acercaba más a mi meta. Estudiaba con una determinación renovada, no solo por sacar buenas notas, sino por demostrarme a mí misma y al mundo de lo que era capaz. Por las noches, me quedaba hasta tarde practicando, explorando nuevos lenguajes de programación, construyendo pequeños proyectos por mi cuenta. Mis compañeros empezaron a notarlo. Algunos, los que antes me veían con distancia, comenzaron a acercarse, a pedirme ayuda, a compartir ideas. La soledad se disipó, reemplazada por un sentido de comunidad y propósito. El camino no fue fácil. Hubo momentos de frustración, de noches sin dormir, de dudas que volvían a asomar. Pero cada vez que me sentía desfallecer, recordaba las palabras de mi profesor y la imagen de mis antiguos amigos, riéndose a mis espaldas. Esa memoria, dolorosa al principio, se convirtió en mi combustible. Cada pequeño éxito, cada problema resuelto, me impulsaba a seguir adelante. Estaba construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y mi propia mente. Era un proceso lento, a veces agotador, pero cada paso era una victoria. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. Llegó el día de la graduación. Mis antiguos amigos estaban terminando sus carreras universitarias, y yo, mi grado superior. Mi padre, con una sonrisa que no recordaba haber visto en años, estaba sentado en la primera fila. Sus ojos, ahora llenos de orgullo, me miraban con una admiración silenciosa. Me contrataron en una startup prometedora, una empresa que valoraba el talento y la experiencia por encima de los títulos rimbombantes. Trabajé sin descanso, me esforcé en cada proyecto, aprendí de cada desafío. Unos años después, la empresa explotó, y yo, gracias a mi dedicación y mi capacidad de liderazgo, fui ascendida a un puesto directivo. Era un ascenso que, para muchos, estaba reservado solo para los elegidos, para los que venían de las grandes universidades. Pero yo estaba allí, con mi esfuerzo y mi pasión como credenciales. Recibí una llamada de una antigua compañera. Me felicitó por el ascenso, me preguntó cómo lo había logrado. Su voz, antes condescendiente, ahora sonaba con un tono de sincera curiosidad. No hubo reproches, solo una honesta pregunta: ¿cómo lo hiciste? Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. En ese momento, las palabras de mi profesor resonaron en mi cabeza. La respuesta era simple: mientras ellos hablaban, yo trabajaba. Mi historia no era de venganza, sino de redención personal. Había encontrado mi propósito, mi voz, mi lugar en el mundo. No necesité un título universitario para alcanzar mis sueños, solo la determinación de seguir mi propio camino. Si alguna vez te has sentido roto, juzgado o subestimado por tus decisiones, recuerda esto: el camino menos transitado a menudo es el que conduce a los destinos más extraordinarios. Tu valor no está en el papel que posees, sino en la pasión que te impulsa, en el esfuerzo que pones y en la resiliencia con la que te levantas después de cada caída. No dejes que las expectativas de otros definan tu destino. Confía en tu intuición, abraza tu singularidad y construye tu propio éxito, paso a paso, con cada pequeña victoria.
El mundo necesita personas que se atrevan a ser diferentes, a romper moldes, a forjar su propio camino. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza.